Estamos en el versículo 16 de Judas, que nos va a hablar de las características de los impíos. Él ya ha tratado algunas de las características de esta gente. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es un pasaje que lo encontramos también en paralelo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Después de citar la profecía de Enoc, ustedes habrán leído sobre el libro de Enoc y sobre los antecedentes de Enoc, Judas la aplica a los impíos de quienes habla primeramente en el versículo 4. Él ya ha hablado en varias oportunidades. Demuestra que estos hombres realmente pecan contra Dios en palabras y hechos, que son pecadores malvados. Judas está terminando aquí la descripción de estos herejes. Como vimos, ya lo vimos en la clase anterior, los ha descrito gráficamente con una serie de 4 metáforas tomadas de la naturaleza. ¿Cuáles eran esas 4 metáforas? La de las nubes. La de las nubes cuando llueve, los árboles sin raíces, las olas del mar. Las estrellas. Las olas del mar, sí, ahí está. Muy bien. Estas 5 metáforas, como dijimos, describen distintas circunstancias de la naturaleza, distintas realidades de la naturaleza, pero todas las 5 metáforas tienen un objetivo común, que es demostrar que a pesar de las apariencias no hay un resultado positivo en cada una de ellas. Entonces dice, son murmuradores. El diccionario de la lengua española define murmurar, en primer lugar, como hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Y también, en una segunda acepción, es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Vamos a dar solamente la síntesis de cada uno de estas características. El resto lo dejo para que ustedes lo repasen y lo lean en sus casas, porque así aceleramos un poco el desarrollo de las clases. En segundo lugar, son querellosos. La segunda identificación es que el falso maestro es querelloso. En el original, la palabra traducida querelloso significa echar culpa y describe a los que siempre están descontentos o insatisfechos. En tercer lugar, nos dice que andan según sus propios deseos. Judas añade, de acuerdo al texto griego, que los falsos maestros andan según los malos deseos de ellos mismos, es decir, son sus deseos personales los que orientan su forma de vivir. En cuarto lugar, nos dice que cuya boca habla cosas infladas. Además, estos apóstatas, tan dominados por sí mismos, es decir, egocéntricos, hablan con arrogancia, como traduce la expresión, la Nueva Versión Internacional. Aquí vamos a desarrollar un poquito más. Son aquellos que, expresándose en forma ostentosa, presumen con un vocabulario religioso elaborado y sofisticado que tiene tono y atractivo espiritual, pero vacío de contenido. Muchos de los falsos maestros tratan de seducir a los cristianos con falsas promesas de bienestar y libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Proponen liberar a los creyentes de doctrinas bíblicas para llevar a los creyentes de doctrinas bíblicas para llevarlos a la peor de ellas, la esclavitud de las doctrinas de demonios, como lo define el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. En quinto lugar, adulando a las personas.
Finalmente, Judas pone al descubierto la razón de ese comportamiento. Son aduladores buscando el provecho propio. El idioma griego tiene la expresión admirar rostros, cuya mejor traducción es adular. Esta expresión es en realidad una expresión idiomática hebrea traducida al griego que comunica la idea de mostrarse parcial, pero para lograr un beneficio. Los falsos maestros buscan su fama y nombre a costa de alabar a las personas importantes, de quienes puedan sustentarlo. Son aquellos que se consideran líderes de la Iglesia, los que actúan como diótrefes, segunda que menciona el apóstol Juan en su segunda carta. Los que tratan de alabar a las personas para obtener los púlpitos rentables y los puestos más encumbrados dentro de las organizaciones religiosas. Perdón, ¿tienen frío? No, el ruido. Ah, el ruido. El ruido de afuera. Bueno. Hábiles manipuladores para sacar provecho de otros, buenos en decirles a las personas en los últimos tiempos lo que éstas quieren oír. Cualquier cosa le interesa menos predicar la palabra para edificación de quienes los escuchan. En conclusión, en resumen, pudiera ser que estos apóstatas transitaran felices deleitándose en propias y mundanos logros, pero no debieran olvidar que todos sus pecados serán traídos a juicio como Dios lo ha determinado. A una vida gloriosa, según los valores del mundo, para los hombres sucederá una eternidad angustiosa para cada uno de ellos. 5 notas han sido suficientes a Judas para hacer una perfecta descripción de estos malvados, a fin de que los creyentes sean capaces de identificarlo. Judas despierta el interés de los creyentes sobre la venida del Señor para juzgar a los impíos. Puede que aparentemente retarde su venida, pero en el programa de Dios el final de los impíos está determinado. Muy bien. La nota adicional sobre el libro de Enoc se las dejo a ustedes para que puedan leerlas en sus casos. Muy bien. Y aquí terminamos entonces con el capítulo 16, que es donde de alguna manera Judas termina con el tema de los falsos maestros. Del capítulo 17 al 23, Lucas va a dar exhortaciones a los creyentes. Es la lección 4. Nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pocos versículos, pero hay mucho para considerar. Con estos versículos entra la carta en el último párrafo, dedicado a exhortar a los creyentes en algunos aspectos de gran importancia para la vida cristiana. Aquí Judas está haciendo la transición de la descripción de los herejes, que vimos entre el versículo 5 y el 16, al diálogo con los creyentes, los versículos 17 al 23 que leímos. Se podría decir que la mayor parte de su carta es una explicación de su declaración acerca de la condenación de los impíos, como él lo refiere en el versículo 4. Pero en su parte final,
Judas desea describir algo acerca de la salvación de los creyentes. Ustedes recordarán que Judas tenía una primera intención al escribir su carta. ¿Cuál era? La fe, ¿no? Versículo 3. Algo de la fe. Hablarles sobre la común salvación, pero teniendo en cuenta la situación de las iglesias, él lo que hace es exhortar para que los creyentes defiendan la fe, que una vez por todas fue dada a los santos. Recuerden eso. A medida que la carta de Judas se acerca a su final, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos, como creyentes, contender de manera práctica por la verdad a fin de ser victoriosos en una época de falsedad desenfrenada? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos reflexionar? En otras palabras, ¿cómo podemos aplicar, y en este aspecto personalmente, como iglesia, pero personalmente, en nuestra vida diaria y ministerio, las advertencias de Judas en cuanto a la apostasía? Sin lugar a dudas, la advertencia es clara y precisa y requiere una respuesta de cada uno de los creyentes, es decir, una respuesta de cada uno de nosotros. El historiador, hermano cubano, un gran historiador contemporáneo, Justo L. González, en su libro No creáis a todo espíritu, afirma: el tema que nos debe interesar en relación a las herejías, es decir, a las sectas que están pupulando alrededor nuestro, es el de los fundamentos bíblicos y teológicos que nos permitan discernir entre la verdad y la mentira en medio de una multitud de nuevos movimientos religiosos que nos rodean. Judas, 2000 años antes, vio esta realidad y sabía que sus lectores necesitaban desarrollar el discernimiento para poder reconocer la diferencia entre la verdad y el error. No podrían contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a menos que pudieran discernir entre la fe verdadera y las falsificaciones. La importancia del discernimiento se destaca a lo largo de toda la Biblia. Voy a pedir que alguien lea Levítico 10, del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Hasta cuánto era, perdón? Hasta el 11. Hasta el 11, próximo. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Muy bien. Y Filipenses 1:9. A ver el espadeo bíblico. 1:9. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En la palabra de Dios encontramos innumerables referencias sobre la necesidad del creyente de reflexionar, de pensar, de aumentar su conocimiento. El apóstol Pablo le dijo a Tito: considera todo lo que te digo, y el Señor te dará un mayor entendimiento en todo. Y todo lo que te digo, yo creo que se refiere a cuando el Señor Jesús dijo: enseñándoles todo lo que os he mandado, que es la totalidad del mensaje del Evangelio.
Si quienes formamos la iglesia de hoy hemos de honrar al Dios de la revelación y hemos de disfrutar de victoria espiritual en nuestras vidas, a pesar de la constante confusión doctrinal que nos rodea, debemos comenzar por desarrollar discernimiento. Debemos, como escribió el autor antes citado, basar nuestra fe en sólidos fundamentos bíblicos que nos permitan diferenciar la verdad de la mentira. Esto requiere ser constantes, serios y precisos en la interpretación de la palabra. Es decir, por un lado, tener la disciplina de la lectura de la palabra, pero también tener la disciplina del estudio de la palabra, utilizando los medios que el Señor nos ha dado, que varias veces hemos repetido y ustedes lo deben saber de memoria. Los medios del Espíritu Santo, el ministerio docente de la Iglesia y la disciplina del creyente. Y los principios que también surgen de la Biblia para la interpretación de la propia palabra. En este pasaje, Judas considera cómo contender de modo apropiado por la fe y prosperar espiritualmente en épocas de apostasía. Para ello presenta a sus lectores originales, y también Judas escribió para nosotros, 3 verdades esenciales que debemos aplicar. Debemos recordar, perseverar y demostrar. Debemos recordar, debemos perseverar y debemos demostrar. Recordar, creo que ahí hay un texto copiado que es erróneo, ¿no? El versículo 19 viene más adelante. Después de escribir su largo tratado sobre la conducta de los falsos maestros, Judas vuelve a dirigirse una vez más a los destinatarios de su carta. Les ha advertido en contra de las palabras y hechos de los impíos a quienes Dios ha condenado. Ahora vuelve a dirigirse a sus destinatarios con el cariñoso término amados, como leemos en la versión Reina Valera, o queridos hermanos, como leemos en la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Judas utiliza esta breve expresión 3 veces, una al comienzo de su carta, versículo 3, y 2 veces al final de la misma, versículo 17 y el versículo 20. Los lectores son amados por Dios y por su fiel pastor que es Judas. Se refiere a la enseñanza de los apóstoles. Tener memoria. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Notemos el estrecho paralelo entre este texto y la segunda carta de Pedro. Pedro nos dice, recuerden las palabras de los santos profetas que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Con anterioridad, Judas se ha dirigido con palabras de aliento al resaltar el comportamiento de sus lectores que sus lectores tenían sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él da por sentado que sus lectores conocían, tenían reflexión, discernimiento y conocían lo que las Escrituras, hasta ese momento, el Antiguo Testamento, decía. Pero ahora considera necesario dar un mandamiento directo porque el descuido del conocimiento de los hechos de la fe es perjudicial para la vida del creyente. ¿Qué es lo que debemos recordar? Los lectores deben ser capaces de recordar el mensaje del Evangelio para poder defenderse de los ataques de los herejes. Deben saber que pueden oponerse efectivamente a sus adversarios mediante el Evangelio predicado por los apóstoles. El apóstol... Es importante recordar de memoria textos bíblicos, porque en distintas circunstancias parece como que el Señor nos hace recordar en la memoria para hacer frente a un ataque. Es decir, y el apóstol Pablo, recuerden lo que le dijo en una oportunidad a Tito en su carta, en el versículo 3, creo que era necesario
también se estaba refiriendo a los falsos maestros, taparles la boca. Y acá lo que debemos... Sacar la espada. tenemos que reflexionar sobre taparles la boca con qué. Con la Con palabra. la palabra, como lo hizo Jesús. Con la palabra de Dios. Con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios criterios o con la palabra del Señor interpretada para aplicarla en ese momento. Entonces, ¿qué debemos Ese recordar? tipo de que está describiendo Judas, que no son de Cristo, son de la vereda del frente. Primero tienen que tener algún conocimiento para entrar a una iglesia. Bueno. Porque sin nada, ¿qué hago yo acá? ¿Viste? Bueno. Tener algún conocimiento y después hacer el cambio. O sea, decir, no es así, es así. Pero para estar donde van a estar ellos, tendrían que tener algún conocimiento. Bueno, ¿O no? pensemos en esto. Hay gente que ingresa a la iglesia porque, como dice el libro de Hechos, el Señor va agregando a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Recuerden, hay mucha gente que viene a la iglesia y no sabe nada. No ha escuchado o ha escuchado cosas raras. Ahora, a los que Judas se está refiriendo, tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque en las iglesias, en la edad apostólica, estaban los cristianos de origen gentil, es decir, que venían del paganismo, que seguramente no tenían gran conocimiento del Antiguo Testamento, y los creyentes de origen judío, que sí tenían una base bíblica, que era el Antiguo Testamento. Pero también es importante, me vino la imagen de Jesús cuando fue tentado. Ahí es claramente usar la palabra con el discernimiento de poder aplicarla correctamente. Porque Satanás también lo estaba desafiando con palabras. Pero Jesús supo cómo usar la palabra y lo aplicó con legalidad y pudo desautorizar Sí. lo que estaba mal aplicado. Usó la palabra justa. Bien. Un careo fue ahí, ¿verdad? Pero Sí, sí. Claro, porque Sí. Satanás también la conocía. No, sí, eso seguro. También hay que tener cuidado de no tirar versículos bíblicos, como decía Gabriela, porque a veces tiramos un versículo bíblico que la otra persona no entiende el contexto, por qué lo dice, cómo lo dijo, y la gente no entiende. O sea, hay que dar el concepto bíblico, interpretarlo al problema que hay o a la situación, como hizo el Señor, ¿no? Sí, sí. No es tirar un versículo y no hay que decir, hacer como Pedro, que sacó la pata para cortar orejas. No, eso no. Hermano, no hagan eso, por favor. Y tener cuidado en la utilización de la palabra, porque también muchas veces se dicen versículos fuera del contexto, que no tienen, por ejemplo, suele suceder muchas veces, que se traen promesas del Antiguo Testamento que uno se la aplica a una persona, y esa promesa no tenía nada que ver con una aplicación personal, sino que tenía que ver con una aplicación a una situación determinada del pueblo de Dios. Así que tenemos que discernir y reflexionar bien, incluso antes de hablar, porque muchas veces también podemos llevar a la confusión. Hay, Pedro, una cosa que sucedió en Córdoba, un pastor, el hijo entró a trabajar al banco. Y la novedad, el primer día que trabajaba, qué sé yo, le contó a él, bueno, el pastor nos contó a nosotros, que una de las cosas primeras que le enseñaron es conocer el billete auténtico. No todos los billetes falsos. No, todos los falsos, los que andaban, porque dice hay muchísimos. Pero vos tenés que conocer el verdadero billete, por ejemplo, el de 1000. Conocer el verdadero te va a hacer algo diferenciar y saber cuál es falso. Y él trajo a relación que nosotros tenemos que prepararnos lo verdadero para saber qué es falso. Sí, yo escuché el caso de Bueno. alguien que estaba preparándose para entrar en un banco y le ponían los billetes y contaba. Entonces primero le pusieron todos los genuinos
Tuvo así un día, 2 días, 3 días, hasta Sí, sí. que un día le pusieron un falso. Entonces, de tanto estar en contacto, se dio cuenta que algo no estaba bien. Había algo raro ahí. Sí, sí. Está bien. Ahora, no sé si ustedes vieron alguna vez, yo trabajé en el banco y vi eso, en ese momento no había la maquinita, así que con el dedo de goma y No si no con existía la una, tecnología. y si no con una goma de borrar, también se hacía muy rápidamente. La habilidad de la persona, como dice Gaby, la habilidad. Y eso nos enseña que nosotros también debemos tener esa habilidad. Y el que contaba no dudaba. Pasaban, ¿se imaginan lo que era ser el arquero de una caja de la Casa Central del Banco de la Nación? Bueno. Eran pilas y pilas y pilas. Eran docenas de personas contando, porque se hacía un arquero. La habilidad para detectar, y no dudaban. Y así debemos, de alguna manera, es una metáfora para nosotros. Hacer el ejercicio, detectar lo que es verdadero de lo que es erróneo, sin duda, y en el momento preciso. Con seguridad. Muy bien. Fue un pasaje, Pedro. Entonces surgen dos preguntas. Un perdón. pasaje que lo relaciona con lo que estaba hablando. En Hebreo 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Bien. Por el uso tienen sentido arquetipo. Hebreo 5:14. Muy bien. El ejercicio, Claudio, siempre preciso. El ejercicio espiritual. Muy bien. Ahora, surgen dos argumentos, dos preguntas. ¿Cuáles son las palabras a las cuales Judas se refiere? El término rematón, palabras, no se refiere al Evangelio en su totalidad, sino más bien a ciertos dichos puntuales de los apóstoles. Quizás Judas haya registrado uno de tales dichos en el versículo 18. ¿Quién lo puede leer? Judas 18. Yo lo leo. Bueno, Quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. puede ser que Judas se esté refiriendo a este dicho. Por lo tanto, en el contexto inmediato, no se refiere a todo el Evangelio de la fe, sino a las advertencias que les hicieron sobre los falsos maestros, de forma especial los apóstoles Pablo, Pedro y Juan. Además, es posible que Judas no se esté refiriendo a las cartas apostólicas que advertían sobre la presencia de los falsos maestros, sino a la enseñanza oral que habían recibido personalmente los creyentes de los apóstoles. Recordemos que seguramente ya estaban circulando, porque ya habría muerto Pedro y había muerto Pablo, estaban circulando las cartas de estos apóstoles. No así las de Juan, que fueron más tardías, ni siquiera los evangelios, sino que los evangelios estaban circulando en forma oral, que es la primera parte de la tradición bíblica, que luego fue escrita, fue reflejada en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Debemos notar que el uso del término en el original que se traduce palabras o dichos no tiene referencia alguna a escritos, son palabras que no se refieren a ningún escrito en particular. Los apóstoles advirtieron personalmente a los creyentes y especialmente a los líderes sobre la aparición en el futuro de los engañadores, manifestándoles que muchos de ellos saldrían de las propias congregaciones e incluso de los que consideraban líderes de ellas, como Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso en su mensaje de despedida. Recuerden Hechos 20, donde les dijo: porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los apóstoles sabían que se acercaban los últimos días y advirtieron también por medio de sus cartas a los creyentes que había que esperar tiempos
difíciles, como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 3:1. Judas exhorta a sus lectores a que sean fieles a las enseñanzas recibidas desde el principio por quienes les anunciaron el Evangelio y quienes fueron instrumentos para que conociesen a Jesucristo como Señor y Salvador. La segunda pregunta es, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son los apóstoles? Los seguidores de Jesús. Eran los que habían estado con Jesús. Los que habían estado con Jesús. ¿Y cómo se identifican en el Nuevo Testamento a esos apóstoles? Discípulos. Son enviados. Por los 12. Los dos. Los ¿Eh? discípulos Claro. que lo siguen. Por los 12 originalmente, luego desaparece Judas, ingresa Matías. Y después Pablo por llamado directo de Jesús. Y vamos a ver más adelante que puede haber uno o dos más que podrían considerarse apóstoles. Él lo menciona, el nombre de los apóstoles, los presenta como apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El término plural apóstoles evidencia que se refiere al grupo original de los 12, incluido Matías y también Pablo. Con excepción del ministerio misionero de Pedro y Pablo que encontramos en sus cartas y en el libro de Hechos, no sabemos casi nada del ministerio de ellos. Encontramos historias sobre los apóstoles en las fuentes extrabíblicas. Cuando uno lee la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, ahí hay una descripción de lo que la tradición indicaba que le había sucedido a muchos de los apóstoles, que no eran ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. No hay otros apóstoles luego de estos con la autoridad que el Señor les delegó. Ellos fueron elegidos por el Señor con la misión de predicar el Evangelio, establecer iglesias y transmitir la doctrina que debe sustentarse en la fe cristiana y que es la base doctrinal de la Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, en España se habla mucho de Santiago, que dice que fue el que llegó a España a traer el Evangelio, ¿no? Desde Palestina, digamos. Pero son tradiciones, ¿sabes? Y ese es el negocito del turismo de la ruta jacobea, ¿no? Que va hasta Santiago de Compostela, a tocar las paredes de la entrada de la Catedral de Santiago de Compostela, una catedral bastante imponente, donde está, creo que se lo conté una vez, lo que se llama el botafumeiro. El botafumeiro es lo que vieron cuando los sacerdotes van con el recipiente y sale el incienso y demás. Bueno, los gallegos, para no ser menos, hicieron un botafumeiro que mide por lo menos 2 metros y pico y que necesita de 2 o 3 monjes enseñados que con una cuerda tienen que ir de un lado para el otro para que el botafumeiro oscile. Y hay un terrible. Bueno, eso forma parte. Después están las reliquias de San Genaro. Tomás, como dice que fue a la India. Bueno, hay una serie de historias que pueden ser reales, no tenemos que suponer que no lo son, pero que se originan no en el Nuevo Testamento, sino en la tradición de la Iglesia. Ahora, el Santo Sudario de Cristo aparece en todas las iglesias en Italia. Tendría 20.000 pedazos. El Sudario de Cristo. Sí, hay algunos casos en que si reunieran todos los huesos serían un gigante. Bien. Quienes pretenden ser apóstoles con el mismo don están apropiándose de algo que no les fue conferido, usándolo para engañar a los creyentes con nuevas revelaciones supuestamente procedentes de Dios. Grandes problemas y serias dificultades se evitarían en las iglesias si se recordara continuamente la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Y yo les puse aquí, ustedes,
algunas consideraciones que vamos a ver y luego un análisis sobre el significado del término apóstol en el Nuevo Testamento, que lo hemos leído porque esta parte está en casi todos mis apuntes cuando habla de los apóstoles. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy lo van a leer no estuvieron en las clases anteriores cuando hace más de 10 años con Nora comenzamos los estudios. En la época de los apóstoles, los creyentes dependían de su memoria para cantar los salmos e himnos que usaban en los cultos. Aprendían de memoria numerosos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento y retenían el mensaje del Evangelio que habían oído de labios de los apóstoles. Se veían obligados a ejercitar su capacidad de memorizar porque solo tenían acceso limitado a los rollos de las Escrituras que se guardaban en las iglesias locales. Pero también hay que tener en cuenta esto: gran parte de ellos eran analfabetos. Así que, por más que tuvieran un rollo en sus manos, no sabían leerlo. Por lo cual la memorización era fundamental. Cuando la Iglesia Evangélica comenzó sus primeros pasos aquí en la Argentina, por el año 1873 hasta el año 1930 más o menos, gran parte de todos los miembros de las iglesias evangélicas, bautistas y no bautistas, eran analfabetos. Eran de origen italiano, español, ucraniano, pero eran analfabetos. Y no tenían entonces otra forma que ejercitar, recordar de memoria. Y yo recuerdo de hermanos que cantaban el himno, el himnario completo, puede ser, de memoria. ¿Sí? No cantábamos siempre los mismos himnos, teníamos en ese momento 300 himnos en el himnario evangélico. Pero en cuanto el pastor decía, cantaba la primera estrofa, la primer renglón, el hermano ya. Y lo mismo con los pasajes bíblicos. Había hermanos que no sabían leer, pero que tenían una capacidad de repetir textualmente los pasajes bíblicos, gran parte, sobre todo, del Nuevo Testamento. Tenía buena memoria. Buena memoria. Lo que pasa que también había menos estímulos que ahora, o sea, hoy es un bombardeo. Hoy en día la tecnología. Y la tecnología, porque ahora ni te acordás del teléfono de tu mamá, de tu. Como lo tenés en el teléfono. En nuestros días nos hemos acostumbrado a depender de la palabra escrita y no ejercitamos nuestra memoria. Yo lo veo, por ejemplo, con los números telefónicos. Mi señora recuerda los números telefónicos de memoria. Yo, si pierdo la agenda del teléfono, tengo que recurrir a un backup que tengo escrito con todos los números de teléfono Se supo. por las dudas. Pero en ese momento sería, salvo el número de teléfono de mi mujer, el resto no me acuerdo. Estaba mi teléfono y mi DNI también. Y el Se salvó. El día de aniversario. El número de cumpleaños, aniversario, todo eso me acuerdo, pero el resto. Por eso nuestras mentes son como pizarras. Retenemos la información necesaria para nuestro uso inmediato, pero pronto la borramos para reemplazarla por nueva información. Esa actitud mental prevalece en los cultos de adoración. Tal como demuestran las estadísticas, en cualquier domingo promedio retenemos solamente el 30% del mensaje predicado ese día por el pastor. ¿Y cuánto? También parece. Muchas veces en la clase también lo sabía. Bueno, eso lo paso por alto. No se tiene en cuenta eso. Pero fíjate que cuando uno canta, registra más la palabra que cuando uno la lee. Sí, Es importante que es un elemento, pues el salmista
Los salmos vienen cuando son cantados más que cuando son leídos. Ah. Pero hay un... Sí. Eso es importante, ese detalle es importante. Nos contaba, yo no me acuerdo si el pastor Bachor o algún otro, o Miguel Bachor, hermanos ucranianos, que tenían referencia de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Ellos habían salido antes de la Unión Soviética, de Rusia. La Unión Soviética, el comunismo, el marxismo, sobre todo el comunismo soviético, no prohibía en realidad la predicación del Evangelio, sino que sutilmente la limitaba. Por ejemplo, no daban papel para imprimir Biblias, por lo cual las pocas versiones de las Biblias que circulaban eran releídas por gran parte de la congregación. No les permitían a las iglesias enseñarle religión a los chicos, por ejemplo, cosas que ahora van a volver, no por los comunistas, sino por otros. Ahora, ¿qué hicieron los hermanos rusos? Ellos descubrieron, le enseñaban a cantar, le enseñaban a los chicos música, y le enseñaban a cantar. ¿Y qué cantaban? Pasajes bíblicos. Y los chicos aprendían de la Biblia a través del canto. Los hermanos rusos, ucranianos que conocimos, generalmente, no sé si observaron, todos tienen buena voz. Así ejercitaban a los niños. Ahora, cuando llega el fin de la semana, el pastor predicó el domingo pasado, cuando llegó el sábado, las estadísticas dicen que solamente se recuerda el 5% de lo que el pastor pudo haber predicado. Marcela. No, que iba a decir que ayer, cuando salía, estaba afuera y pasaron unas jovencitas, 3 chicas, que volvían del colegio, no sé, y bueno, y iban cantando una alabanza. Y sabía que no eran, digamos, cristianas evangélicas, eran católicas, pero cantaban alabanzas nuestras que nosotros cantamos. ¿Sabes cómo empezó? Y tremendo, porque yo dije, gloria a Dios verlas a estas chicas cantar y proclamar tal vez la palabra de Dios a través de la alabanza. Eso empezó también con el doctor Leonetti. El doctor Leonetti, que tocaba en la catedral, era de la catedral de San Isidro, y se acercó a la iglesia. Vos te le cantaba, ¿sí? Pero un poco antes, cuando estaba el otro pastor de todavía. Entonces, hasta vino en casa a tocar, yo tocaba el piano y venía a buscar los himnos y los cánticos, y después los llevaba a la iglesia católica. Entonces, estaba también un joven nuestro de esta iglesia que era cantante, que era Fernando Ciuffo, sí. Y también entre el cántico, y después llevó esos coros, los llevaron a la iglesia, y después los pasaron a pasar por otros lados de la iglesia católica. Nosotros estábamos en Cafayate, Sí. en el norte, y estábamos en un hotel y de golpe empezó a escuchar una música, pero en el pueblo, el viento la traía. Mi corazón puede escuchar tu hermosura, tú estás aquí. Bueno, y fue tal, y la repetían, de Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara. La repetían y la repetían. Yo sé que no eran los cristianos evangélicos, eran católicos que iban con parlantes grandes en una camioneta pasando por el pueblo, y yo decía la palabra, iba proclamando que tú estás aquí, y yo le daba gloria a Dios, y digo, bueno, fue tremendo porque fueron como 10 veces que se repitió la canción. Fíjense, más de 1 hora estuvo. Y bueno, la verdad que la alegría, ¿no? En Guatemala conocí a una hermana que, bueno, había llegado a Guatemala, pero era judía, argentina, de familia judía, y se fue a vivir a Israel, pero tenía agencia de turismo, organizaba los viajes, organizó tantos viajes de cristianos que adoraban. Sí. A través de la adoración, ella tuvo un encuentro con Yeshua, o sea, con el Mesías, ¿verdad? Y ahora es cristiana, bueno, Yo no sé cómo es que
Hablando de los himnos, un consejo que doy, si es que puede, es muy interesante conocer la historia de cómo fueron escritos algunos himnos. Cuando uno conoce esa historia, el himno incluso tiene otro significado. Cuando uno conoce la historia de amor que no me dejarás, o rostro ensangrentado, o aldehuela de Belén, uno entiende y puede penetrar en la mente iluminada, evidentemente por el espíritu de aquel que la escribió, y los himnos tienen otro significado. Gracias. Claro, claro. Yo me acuerdo del pastor Banchor, grande gozo y en mi alma y embarcado y tenía una fuerza impresionante. Firme hacia adelante. Eso. Eso sí uno que me queda. Ahora, sin embargo, volviendo al tema, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen que debemos atesorar la palabra de Dios. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Jesús exhorta a las iglesias de Tiatira y Filadelfia con estas palabras: retengan con firmeza lo que ya tienen, nada hasta que yo venga. Bien, lo que sigue es una nota también adicional sobre qué significa la palabra apóstol. Eso le pido que ustedes lo lean. Recuerden que la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, en el original, lo que significa es enviado. En el pueblo judío tenían apóstoles, es decir, en el sentido de enviados, que eran los que el patriarcado de Jerusalén enviaba a las sinagogas de la diáspora. Enviaba representantes para enviar notificaciones, normas, escritos, y también para recoger la ofrenda que las sinagogas de la diáspora enviaban a Jerusalén. Ellos eran enviados. En el Nuevo Testamento el concepto de enviado adquiere ya una característica teológica. Y encontramos la utilización del concepto apóstol en tres aspectos. Uno era los hermanos que eran enviados, como Felipe, que fue enviado por el Espíritu a predicar, y otros enviados. En segundo lugar, están los enviados de las iglesias. Las iglesias también enviaban personas de una congregación a otra, en muchos casos para llevar los rollos en que estaban escritos las cartas de los apóstoles. En el original serían apóstoles de las iglesias. Pero el uso exclusivo e inclusive que encontramos en el Nuevo Testamento es cuando se refiere a los 12 apóstoles, que tenían características muy singulares, que no se repitieron posiblemente en otros casos, y eran haber estado durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerden cuando tienen que elegir al sustituto de Judas, cuáles eran los requisitos que Pedro explicitó a la congregación. Haber sido ministrados o haber estado durante el ministerio del Señor Jesús, haber sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos apóstoles tenían características y propósitos muy particulares. En primer lugar, colocar los cimientos de la iglesia. Recuerden que la doctrina de la iglesia está basada sobre la doctrina de los apóstoles, Efesios 2:20. Recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios y dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Parte de estos objetivos, propósitos de los apóstoles fue la escritura de los libros del Nuevo Testamento.
algunos apóstoles y otros que no eran apóstoles, como Lucas, por ejemplo, pero que formaron parte del núcleo apostólico. Pero lo que yo insisto siempre es esto. Después de la muerte de Juan, el apóstol Juan, hacia el año 99 aproximadamente del primer siglo, no hubo apóstoles en la iglesia con las características que hemos mencionado. Nadie fue facultado para dar una nueva revelación sobre lo que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Nadie tuvo la autoridad para lo que decía fuera obligatorio y era un mandato para todas las iglesias. Por eso cuando hoy se nos presenta fulano de tal apóstol, primero saludémoslo para no quedar mal, pero yo siempre he preguntado esto, ¿apóstol de qué iglesia? Porque ya doy por descartado que no es apóstol de Jesucristo, sino que puede ser apóstol de una iglesia. ¿Por qué? Porque si bien no hay apóstoles en el sentido de los 12, hay ministerios apostólicos que son desarrollados por las iglesias. Plantar una iglesia, discipular, son ministerios apostólicos desarrollados por creyentes, pero no con, digamos, las características de esos 12 apóstoles. Es decir, que después de Juan y posiblemente hasta el siglo XIX o XX, la Iglesia nunca entendió que hubiera apóstoles, porque nunca nadie surgió como apóstol. En el siglo XIX, fin del siglo XIX, siglo XX, cuando aparecen incluso las organizaciones apostólicas como existen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero entonces recuerden esto, después de los 12, es decir, los 11 más Matías, el Señor Jesús incorpora a Pablo y luego a nadie más. Muy bien. La Iglesia Nueva Apostólica tiene este concepto erróneo de que hay un apóstol que es el líder, digamos, de toda la denominación y es el que baja la palabra. Y en todas las iglesias nuevas apostólicas la palabra es la misma que el líder apostólico, digamos, el apóstol con mayúscula distribuye, ¿no? Como que se ha tergiversado un poco todo esto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay organizaciones de apóstoles en los Estados Unidos, acá no, pero no sé, pero en los Estados Unidos hay una organización de apóstoles. Bueno, eso es un concepto que... También ahora actualmente se usa el apóstol, digamos, el pastor que a su vez tiene varias congregaciones a su cargo, entonces como... Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con Pedro en ese sentido, que el apóstol en la figura, como lo menciona el Nuevo Testamento, ya no está esto. Ahora hay ministerios apostólicos, tareas apostólicas, que puede ser mensajero, llevar la palabra, ser mensajero, pero bueno, con una categoría un poco de más autoridad, o un reconocimiento hacia una labor. Por ejemplo, cuando Gustavo estaba en la Asociación de Pastores, la Asociación Nacional de Pastores, él hacía una tarea apostólica en el sentido de ir visitar a las iglesias, llevar un mensaje, pero en ningún momento se puso el apóstol Gustavo porque hacía esa tarea, porque era un ministerio. Pero no es un don el apóstol también, no tiene función de don, ejercido como autoridad de abrir iglesias. Pero sí, sería una tarea misionera, apostólica misionera, iniciador de la obra, como se dice, el fundador de la iglesia. Sí, pero bueno, hay que tener cuidado en esto, o sea, no le podemos dar la categoría de apóstol tan rápidamente. Ahora, pensemos en esto. Esta gente usurpa un principio,
una característica de esos apóstoles originales, que es que su palabra tiene autoridad. Porque la palabra de los 12 apóstoles tienen autoridad para la iglesia. Y esta gente pretende que su palabra también tenga autoridad en la iglesia. Y de ahí está la importancia de los creyentes, de poder discernir lo que es la verdad de lo que es el error. Yo insisto siempre... Muchas veces se presenta como soy el apóstol, como soy mayor o soy un poco más superior a usted. Eso yo lo he percibido en personas donde he ido, ¿no? Entonces ven el apóstol y es toda una jerarquía. Una jerarquía. Claro. Por Sí. eso, Y bueno, también pasa en las iglesias católicas que se le pone lo que dice el Papa tiene el valor que es lo que dice la palabra de Dios. Y no es así. Claro. Es Bueno. un nombre. Porque la Iglesia Católica, primero que junto con la palabra tiene la tradición. Y esa tradición hay que interpretarla. Entonces el Papa, lo que dice el Papa, cuando lo dice es cátedra. Es decir, cuando el Papa dice algo como representante del Señor, no cuando habla de temas políticos, porque también pasa eso. Es decir, lo que dice es cátedra, es decir, cuando él está en la cátedra apostólica, es orden para toda la Iglesia Católica. Pero siempre recuerden esto también. La Iglesia Católica, a diferencia de los evangélicos y de los protestantes, coloca la tradición oral y la tradición escrita al mismo nivel de la palabra de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento tienen 7 libros que en el canon hebreo no está, en Daniel y en Esther tienen otros agregados, y muchos de los dogmas de la Iglesia Católica, la Asunción de María, la Concepción de María, la Extrema Unción, los desarrollan a partir de la tradición. Es decir, esos fueron dogmas que no fueron inventados de un día para otro, sino que en la tradición de la Iglesia, en la tradición que se desvió de lo que dice la palabra de Dios, que es lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, a lo cual se opuso la Reforma del siglo XVI, Lutero, Calvino, etc. Esa tradición tiene el mismo valor y de hecho forman parte de los dogmas, y un dogma es algo un axioma de religión que no necesita ser demostrado porque está dicho por una persona que tiene autoridad. Muy bien, vamos a dejar acá capítulo 19, versículo 19 para el próximo domingo.